Saludos amigos de Diario Eco, bienvenidos a otra entrega de Diario Eco Podcast. Una servidora Aridia Montero acompañada de los colegas Luis Lora, Wencer Muset y Jennifer de los Santos. Hoy es viernes 26 de enero, día del natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Se conmemoran 211 aniversario de su nacimiento. Y bueno, hoy tenemos como invitado a Luis Carvajal. Él es ambientalista y conversaremos especialmente sobre el tema de la Sierra de Bauruco y muchísimos otros, pero vamos a ver en qué está actualmente la situación. Hay mucha gente que dice que corre peligro y hay un proceso legal que se está llevando a cabo, pero para ellos tenemos a Luis Carvajal. Bienvenido a Diario Eco. Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo es interesante que sea hoy en el día de Duarte. Me tocó hace temprano en la mañana en un acto leer algo que toma un minuto y le voy a pedir que me permitan leerlo porque fue mi homenaje leído allá y le llamamos Sacrilegio. Es un poema que decía: ante el altar de la patria Duarte será mencionado, vendrán con flores, banderas, poses, discursos y cantos, funcionarios, senadores, inversionistas, soldados, embajadores, obispos, artistas, gente de Estado, ensacados, circunspectos, sobrios y muy recatados, vendrán a hablar de su ejemplo, de su pasado y sus pasos, de su limpio pensamiento, de sus triunfos y fracasos, de la deuda con la historia, de su aporte y su legado. Ante el altar de la patria, Duarte será mencionado. Luego firmarán acuerdos, concesiones y contratos, venderán parques y costas, montañas, valles y campos, entregarán las lagunas, los ríos, mares y charcos, las iguanas, las cotorras, las orquídeas y los sapos. Funcionarios, senadores, inversionistas, soldados, embajadores, obispos, artistas, gente de Estado, ensacados, circunspectos, sobrios y muy recatados, vendrán con flores, banderas, poses, discursos y cantos. Ante el altar de la patria, Duarte será mancillado. Wow. Muy bien. Empecé con esto porque para el sector ambiental, esa patria de Duarte, hoy los conmemoramos, había sido una patria que ha sido no solamente pateada como un adolescente en la cadera, como decía Pedro Mir, sino que ha sido saqueada. Y hay muchas formas de saqueo. La última, probablemente la más burda de todas, por la magnitud, porque en la historia dominicana nunca ha habido un fraude inmobiliario de este tamaño, es la que pretende el señor Rosendo Tomás Dante Castillo Soto y la Razón Social DC International, que Dante Castillo también, que pretende la propiedad de más de 700 kilómetros cuadrados dentro del Parque Nacional Sierra de Bauruco. La Sierra de Bauruco tiene en su totalidad alrededor de 2.400 metros y tiene kilómetros, y tiene las alturas más altas de la isla y del Caribe. Si usted quita la Pelona y el Pico Duarte en la Cordillera Central, en el Armando Bermúdez, las grandes alturas están aquí, tanto en el lado dominicano, en la Sierra de Bauruco, como en la Sierra de la Sel, o de la Silla, en la Sierra de la Silla, como le llaman en el lado y eso no, eso no está prohibido, o sea, eso no es un parque nacional, no está prohibido por ley. No, bueno, o sea, no está protegido. Es un parque nacional que además forma parte de la reserva Jaragua Bauruco Enriquillo, la única reserva de la biosfera que tiene la isla. Claro que está prohibido. Este parque fue declarado en 1983 por el decreto 1315 de febrero del 83 y es de los pocos parques que al declararse no declaró de utilidad pública los terrenos, porque esos terrenos eran del Estado. Esos terrenos nunca habían sido mensurados. Probablemente es la sierra donde se levantó Guarocuya, conocido como Enriquillo actualmente, y donde Sebastián Lemba Calembo también duró 15 años alzado y organizó la resistencia de los primeros esclavos
africanos que escaparon aquí, y son los únicos registros históricos de gente que intentara penetrar, pero todavía las grandes alturas de la Sierra de Bauruco, y específicamente de la que están en el parque, no han sido pisadas por pie humano. ¿Qué ocurre? Que en los años 53, 54, Luperón Flores y Danilo Trujillo lograron un permiso de voz, de palabra del dictador, para aprovechar los bosques de pino. Quiero que sepan que esta sierra tiene una serie de conformaciones, y aunque lo que predomina es el bosque nublado, que es un bosque, los biólogos nos gusta usar la palabra latifoliada para que la gente crea que estamos hablando fino. Eso es lo que quiere decir de hoja ancha, que es el bosque típico del sitio nublado, del lugar donde hay mucha humedad, y allí hay una vegetación que ha coevolucionado en esta zona, pero también tenemos grandes pinares, y esta gente estuvieron explotando estos pinares durante alrededor de 7 u 8 años, utilizando mano de obra que provenía de condenados por vagancia. Era una especie de presos que le obligaban a trabajar allí en los aserraderos de esta persona. Muerto Trujillo, no hay ningún registro, porque esta gente ellos no tuvieron una ocupación del territorio, tenían una explotación maderera, e igual que hizo José Delio Guzmán y que hicieron alguna otra gente, ya esto en otra franja de la cordillera central, en la zona de Valle Nuevo, trataron de convertir en propiedad lo que fue la zona de explotación maderera, y gente que tenían una deuda con el Estado Dominicano por haber explotado un recurso y no haber registrado, que es parte de la investigación que hemos hecho. Nunca se pagó un centavo de impuestos de nada, ni a nadie por nada. Simplemente obtuvieron eso y empezaron a explotarlo para su propio beneficio, porque eso lo dio ¿Se puede decir que Joaquín Balaguer ha sido el presidente que más ha protegido el medio ambiente? ¿O cuál es el presidente que más ha protegido el medio ambiente? Sí, pero con relación a Sierra de Bauruco la protege primero la ley 3858, me perdonan, los abogados son que se la saben de número, que emite el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado lo declara reserva forestal, y es la primera vez que aparece alrededor de una reserva los conceptos de que son inembargables, intransferibles, que no puede haber objeto de propiedad sobre ellos, ratificando, ¿verdad?, que la propiedad del Estado, que luego lo recoge la ley 67. Entonces la situación actual ahora es que están demandando al Estado por esta propiedad. Entonces en el 83 el presidente en ese momento es Jorge Blanco, se declara, se crea el Parque Nacional en un área que ya era reserva. Y cuando se crea, fíjate que cuando se crea un Parque Nacional, el segundo punto dice: se declara de utilidad pública los terrenos tales y tales. Aquí no hay declaratoria de utilidad pública. ¿Por qué no hay declaratoria de utilidad pública? Porque eran terrenos del Estado, eran terrenos comuneros, y ni siquiera el Estado lo podía registrar. Entonces el Estado no tenía a quién. Pero estamos suponiendo ahí. No, suponiendo no. Usted está haciendo una interpretación de lo que dice. No, lo que pasa es que siempre que un área es pública y va a pasar al uso público, no requiere la declaratoria de utilidad pública. Y la costumbre hace ley. Ahora, no, a la costumbre hace ley, pero además es que si tiene propietario o pudiera potencialmente propietario, tú declaras la utilidad pública. Pero si es un terreno que es tuyo, que es del Estado, en este caso era el terreno comunero, que ni el Estado puede registrar a su propio nombre. Bueno, por suerte tenemos un abogado aquí que puede ilustrar eso. ¿Qué ocurre? Que cuando que estos títulos aparecen, y este señor aparece reclamando en justiprecio que le paguen por los terrenos declarados de utilidad pública. No hay declaratoria de utilidad pública, ¿verdad? Y donde él supuestamente tenía derecho. Ellos intentaron, ¿pero él tiene alguna documentación que lo avala? Absolutamente ninguna. Él ha ido generando toda la documentación que se ha generado posterior, y él le dan una carta constancia. ¿Y cómo se consigue? Una carta constancia es un documento que te da el Tribunal de Tierra diciendo que ciertamente tú has tenido posesión continua. Una posesión, hay una figura que esta gente llama usucapión, que es cuando una posesión tiene más de 20 años y tú demuestras que estuviste allí por que de facto, y que de facto, pero ocurre la posesión hace ley. Pero ocurre que en el momento que yo plantean no podía haber usucapión, porque ya hay un asunto que te declara el carácter inalienable e intransferible de algo que es del Estado. Segundo, porque ahí no hubo ninguna ocupación.
O sea, los aserraderos no implicaban una ocupación, porque hasta por suerte los aserraderos no estaban ubicados en la misma zona. No hubo una construcción de nada, ni no, y no podía verlo. Pero además, ahí nunca hubo, porque ellos después aluden que no solamente era eso, sino que ellos adquirieron el resto, porque se lo compraron, aunque no tienen un solo acto de venta, a muchos otros propietarios, pero que eran propietarios pobres, eran la mano de obra esclava que ellos tenían allí, a los cuales le pudieron haber hecho algunos que otros barracón o habitáculo para que estuvieran ahí mientras estaban extrayendo el pino. Es como un batey. Una especie de batey, pero que tampoco generó propiedad. Pero si hubiera generado propiedad, no era de ellos. Pero entonces esos supuestos propietarios son los que están pidiendo el 70%. No, el supuesto no. Hay un propietario, Dante Castillo, que está diciendo que eso es de él, porque su papá, Porfirio Dante Castillo, que fue un alto funcionario del gobierno de Balaguer, de aquellos que cuando Balaguer rompió con Augusto Lora, que tuvo que ver mucho con esto, se fue con Augusto Lora. Bueno, pero no vamos a meternos en esa historia política para quedarnos en lo ambiental. ¿Qué ocurre? Que este señor está aludiendo que esos terrenos son de él. Ahora, ¿quién es Dante Castillo? Dante Castillo es alguien a quien nos tocó enfrentar fuertemente, porque él reclamaba la propiedad de 14 millones de metros cuadrados en el Parque Cotubanamá, o antiguo Parque Nacional del Este. Ellos lograron tener ganancias de causa en los tribunales, y es la Suprema que anula, y es la Suprema que declara que los títulos son falsos y establece 6 criterios de falsedad por haber sido obtenidos de manera irregular. Hubo una condena. No, lo que hubo fue el rechazo a las pretensiones que ellos tenían. Nosotros nos quejamos porque una vez la Suprema demuestra que hay falsificación, debieron haber sido sometidos a la justicia. Si no, el perro huevero no aparece ahora. Porque ocurre que que está reclamando la Sierra de Bauruco, en una discusión que tuvimos, porque ellos no pidieron una reunión a la coalición y nos sentamos a oírlo. Y a mí que me parece que... Pero entonces hay ciertos vicios de irregularidad. Por eso por eso fuimos al PEPCA. Le dijimos, y por eso dijimos esto, en vez de ser un reclamo contra el Estado, debe haber una investigación penal, a ver cómo pudo haberse generado un título primero cuando hay un bloqueo registral. Desde que un área se crea protegida hay un bloqueo registral, y no es verdad que él va a sacar un título. Segundo, ¿cómo es posible que un tribunal te acepte una demanda con una carta constancia de un terreno que no está deslindado y que tú no puedes ubicar en el mapa? De hecho, hubo una medida de instrucción que ordenó el tribunal para que se deslindara, o sea, y eso no se hizo. Lo que se hizo fue un trabajo de gabinete, y el propio tribunal recoge ese trabajo de gabinete. Pero estamos hablando de un tribunal que, teniendo 7, ¿cómo que le llaman ustedes a esos líos que cuando se pelean en el tribunal? Sentencias. Sentencia no. Incidente. 7 incidentes válidos y 2 medidas de instrucción no completas. Da un plazo de 10 días para conocer. Se supone que 10 días deben ser 10 días, incluimos también sábado y domingo, y en el día 11º. Pero 11º de día mecánico, no de día laboral. Que hablan. La jueza está emitiendo una sentencia favorable a este señor y dice que el Estado no se defendió porque no aceptó los documentos del Estado, que lo estaba entregando el día 13, cuando si hubieran tomado los días hábiles. Es decir, hubo una serie de irregularidades, de violaciones en el proceso, que nosotros le estamos pidiendo también a los organismos disciplinarios de la justicia que investiguen. Porque además debe ser investigado. Además, tengo un abogado a mi izquierda que sabe lo que es un juez suplente. Cuando lo buscan. Entonces, ¿en qué términos está porque estaban en audiencia hoy, ¿no? Hoy la audiencia que teníamos era porque la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, quiero decir que yo soy uno de sus voceros, y que cuando me siento aquí me siento en esa calidad como parte de la Comisión Ambiental de la UAS y de la Academia de Ciencias que incorporamos. En el día de hoy había un juicio, porque ellos, de los 1.266 que le aprobaron en las 2 sentencias favorables, que le tasaron a 40 pesos, ellos estaban reclamando que le tasaran a 200 y tanto. Expliquemos de 1.266 millones de pesos. Y ellos estaban reclamando que en realidad eso debería ser 7,000 y pico, porque ellos estaban objetando la tasa. Gracias a esa sobreambición de ellos, nosotros no conocíamos hasta el lunes de la semana pasada
nosotros no conocíamos este hecho. Nos enteramos, teníamos una reunión ordinaria con otro objetivo, y cuando nos damos cuenta de lo que hay, cambiamos todas las prioridades. 2 días después, el miércoles de la semana pasada, hicimos la rueda de prensa, decidimos intervenir como que en acto de tercería. Los abogados le llaman a eso cuando un tercero que no es parte. ¿Por qué? Porque el Grupo Jaragua es el cogestor del parque. O sea, ese parque tiene una cogestión que está en manos del Grupo Jaragua. Entonces no es posible que la persona como que administre el parque... Como un patronato. No. O sea, la cogestión como un patronato. ¿no? Ellos son una ONG ambientalista con especialistas en este asunto, que tiene el comanejo del parque. El comanejo ellos no reciben recursos por nada, eso tiene que ver con la organización, con el seguimiento, con la normatización, pero al ser parte de los comanejantes, no pueden ignorar un evento como este, porque entre los principios que rigen cualquier proceso judicial que involucre el Sistema Nacional de Área Protegida está el de publicidad. Por eso, a nosotros, ¿qué nos sorprende? Que este hecho nosotros lo descubrimos, digamos que casi por pura casualidad. Sí. 2, que el Ministerio de Medio Ambiente, que era la parte sometida, con quien nos reunimos y discutimos de manera permanente, no nos había puesto en auto. 3, que un hecho como este debió haber tenido publicidad. Si la nación se entera que una gente le está reclamando más de 100,000 millones de pesos, que es el reclamo total, cuando sumamos los 7 casos que él tiene en los tribunales, usted se da cuenta que es demasiado. Pero a la vez, cuando usted valora la importancia del Parque Nacional Sierra de Bauruco, porque es que el Parque Nacional Sierra de Bauruco es el que te concentra la mayor biodiversidad del país. Solo de orquídeas tú tienes ya alrededor de 170 especies. Tú tienes cerca de 65 especies de aves y un altísimo nivel de... No se le ha dado la relevancia que amerita. Es el productor del agua de la zona. O sea, tú no te puedes imaginar ni a la provincia de Independencia, ni a Barahona, ni a Pedernales, no te puedes imaginar sin el Parque Nacional Sierra de Bauruco. El agua viene de ahí. Ahora que se está hablando de inversión en Bahía de las Águilas, la calidad de esa estructura de costa está íntimamente asociada a lo que ocurre en la Sierra de Bauruco, que además es quien garantiza el balance térmico de esa región. ¿Qué sigue ahora y qué tiempo usted entiende que va a durar ese proceso en los tribunales? Mira, hay una parte que es meramente jurídica. Yo no soy abogado, yo soy biólogo y estaba vinculado a esto de la lucha ambiental. Pero parece abogado, ¿eh? Sí. No, porque hemos estado en tantos casos. Sí, por la costumbre, ¿verdad? Nosotros, mira, yo he estado, no yo, sino tanto en la Academia de Ciencia como la UAS, cada rato tenemos que rendirle informe a los tribunales en primera instancia, a la Suprema, sí, al Tribunal Constitucional, de manera continua. O sea, si yo te digo el tiempo que hemos gastado discutiendo informes nuestros, pero muchas veces hemos actuado también como querellantes. Por ejemplo, en los juicios que se llevó contra los granceros, nosotros estuvimos presentes todo el tiempo. Y no hay una semana en que no tengamos que estar bregando con un tribunal. Eso casi me ha hecho amigo. Ya yo casi tolero a los abogados. ¿Y usted no se sentiría un poco desanimado cuando usted ve que el Estado, que está para proteger las áreas protegidas, ustedes tienen que tercerizarse y transarse para que se preserve la ley y se preserven las áreas protegidas, cuando el Estado de facto debe decir eso no va y ya? Sí, solo una palabra no me gustó. Si nosotros nos duele, sabemos que una de las principales amenazas contra la seguridad de este país es el propio Estado, son los gobiernos todos, para que no crean que es el que está, el que tuvo antes, el que tuvo antes de ese, el que venga después y probablemente el que gane. O sea, el movimiento ambiental de todas maneras sabe que frente a un Estado que se pliega a los intereses personales, que a veces producto de esos intereses o de las presiones, por ejemplo, la forma en que presiona el sector minero en República Dominicana hace que todos los gobiernos hayan sido gobiernos entreguistas. Ese poema que yo leí de entrada en realidad no fue una introducción cultural o poética, fue una forma de enmarcar lo que te iba a decir. Sí, lo que nosotros no hacemos es transarnos. Entonces esa fue la palabra que me gustó, que nosotros no tenemos que transar, nosotros nos empeñamos en esto. ¿Hasta dónde vamos a ir nosotros? Fíjate que este pleito es un pleito que tiene que librarlo el Estado Dominicano. En este momento estamos acompañando al Ministerio de Medio Ambiente, que creemos fue negligente
Acompañándolo, no, ustedes lo están empujando, porque si ustedes lo dejan, que ellos se echen para atrás y se sienten. Sí, pero es un play, no contra ellos. Ahora, nosotros lo estamos acompañando. Pero si ellos se retiran o se agachan, que no sería la primera vez ni el primer caso, nosotros vamos a continuar. Nosotros vamos a ir a todas y cada una de las instancias. Hasta la última instancia. Y si la perdemos aquí, la vamos a pelear en el exterior. Pero si la perdemos en los tribunales, vamos a pelear un elemento. La audiencia fue suspendida. ¿Para cuándo la reagendaron? No tengo la información. Se hizo a los fines de que, como el acto de tercería entraba en vigencia hoy, pero además hay una solicitud formal de la Procuraduría General de la República de que haya un sobreseimiento, porque hay una investigación penal y eso es lo que se corresponde en los tribunales. Claro, hoy había que agotar este proceso y pedir el sobreseimiento. Ahora es una decisión que ellos no le van a anunciar de una vez. Vamos a esperar a ver cuándo ocurran. Yo no puedo, porque no domino demasiado la parte jurídica del proceso, pero sí sé lo siguiente. Uno. Pero usted es profesor de la UAS. Yo soy profesor de la UAS, sí. Usted va con lo que usted sabe de ley y cuando viene a ver no tiene que cruzar ninguna materia. No. Lo primero es que yo nunca he aspirado a abogado. Dos, por ejemplo, en este caso, y sí me gustaría que ustedes me permitan que toquemos esto, es más importante la parte deontológica que la parte, como dicen, hay una situación de juris y de facto. Digo, no, aquí hay un problema de etos, aquí hay un problema ético fundamental que no se ha discutido. Por ejemplo... Pero, discúlpeme, pero entonces en este caso hay garantía de causa, a menos que las autoridades de este país se corrompan. O lo prolonguen. Usted dijo que a menos que las autoridades de este país se corrompan. No, ¿Ha habido corrupción de las autoridades del país en algún momento histórico? Yo creo que nadie lo duda. Pero usted me ha dicho que ya en ese mismo caso hubo sentencias favorables a la parte de y nosotros queremos investigar el por qué estamos pidiendo. Yo no puedo hacer la acusación de que haya habido corrupción ahora, de que puede haberla, y lo que pedimos es que se aclare si las hay. Ahora, ¿dónde está la discusión? Supongamos todavía que fuera verdad que este señor tiene razón. Tenemos 11 leyes de atrás para adelante que lo van a cortar. Empezamos con la 3858, que no ha sido derogada sino asimilada al resto de la legislación ambiental, que ha recuperado el término de la intransferibilidad, el carácter público, inembargable, inalienable de las áreas protegidas. Uno. Pero supongamos que eso no lo quieran tomar en cuenta y digan, no, porque mira, ellos empezaron a reclamar desde antes. Ocurre que ellos no pueden validar la continuidad, porque la ocupación no es la simple ocupación del territorio porque tú lo declares. La ocupación es la ocupación como espacio productivo. Si ellos no demuestran, ¿y quién necesita un espacio para sobrevivir de 700 kilómetros? Imposible. Si ellos cogieron 10 tareas, 5 tareas, lo pueden pelear. Pero lo que él está peleando es absurdo. Entonces se cae por un principio jurídico, y es que lo absurdo no hace, como que yo no sé, pues ellos lo dicen en latín, pero lo absurdo no hace ley. En sentido general, ¿cuál es la situación del medio ambiente de República Dominicana? Sí, te voy a ya esa es otra pregunta, pero antes de eso yo quiero terminarte con el problema moral de esto. ¿Qué ocurre? Que las grandes propiedades que se han establecido aquí se establecieron o sobre el sistema Torrens, donde con la invasión norteamericana y con el afán de poder crear un núcleo de poder que pudieran inaugurar una burguesía local, le permitieron apropiarse a 7 grandes familias: Mera, Bermúdez, Guzmán, Vicini, o sea, tienen los nombres, todo el mundo lo conoce, de una enorme cantidad de territorio. 2, gente que heredó lo que era de Trujillo, que tuvo un permiso oral de Trujillo, pero ocurre que la ley, la disposición que incautó todo lo de Trujillo y lo pasó al Estado Dominicano, lo hizo por su origen ilegal, y si fue origen ilegal, lo que él robó para él, lo que robaron su testaferro, es tan ilegal como ellos y no pueden apelar. O sea, si nosotros recurrimos al acto de incautación de los Trujillo, esta gente le deben al Estado y no el Estado a ellos. 3, Balaguer emite 7 leyes, eran 9, pero hay 7 que la gente le llamó siempre el Código Agrario, entre ellos la 341, que es la ley del latifundio vigente, nadie la toca. Si fuera verdad que este tiene razones de testigo, ustedes se la corrigen inmediatamente con la ley del latifundio. Estamos de acuerdo, para poner esa, pero que no es la única que lo toca. Pero si todavía eso fuera válido, ocurre que para él poder hacer reclamo en continuidad de propiedad, tiene que validar con el pago impositivo año tras año de esa propiedad que él está haciendo ejercicio legal de su propiedad.
El maestro Cuchillo. No hay un papelito de impuestos de ese tigre. En la DGI no hay nada. Y lo pedimos. O sea, nosotros lo contamos porque la DGI, o sea, nos fuimos a lo histórico, a los archivos. O sea, y ocurre, le voy a decir lo siguiente. Puede, lo único que no prescribe como sanciona aquí, ¿sabe lo que es? La deuda fiscal. Las deudas fiscales no prescriben. Por lo tanto, no importa de cuánto sea, él lo sigue debiendo. Peor aún, cada vez con una tasa mayor. Claro, por las penalidades. El maestro Cuchito, un dirigente histórico de la izquierda, para que ustedes conozcan, porque el maestro maneja todos esos temas, porque históricamente siempre ha defendido. Tiene vasto conocimiento. Pero a donde quiero ir de nuevo, que de repente lo que está en cuestionamiento es el origen mismo de estas propiedades monopólicas. Además, hay una ley de monopolio que nunca un abogado lo ha levantado, pero el monopolio toca no solamente para las empresas, sino también para la política. Y el monopolio hubo un precedente. Y el monopolio solo puede ser hacia el Estado. No, la directora de Procompetencia sometió a la cervecería por monopolio. Pero por monopolio industrial. Y la quitaron. Sí, no, y los monopolios se lo pueden hacer. Y los monopolios se lo pueden hacer a favor del Estado. Y los monopolios solo pueden ser o sea, hay una serie de. Ahora, usted pregunta cuál es la situación general del ambiente. Y yo le diría, mira, hay una palabrita que a mí no me gusta mucho, que es la palabra distópico, que es lo contrario de utopía. O sea, la utopía de la sociedad soñada, esta es a la que usted le teme. ¿Qué ocurre? Que el eje del ordenamiento de la economía y de la supervivencia de una sociedad es el agua. Y nosotros tenemos un déficit estructural de agua, agravado cada vez más. Primero, porque hay un deterioro permanente de las cuencas hidrográficas altas, porque estas cuencas hidrográficas están siendo atacadas por la ganadería expansiva, por la sustitución del bosque especializado en captar agua, que coevolucionó para captar agua, interferir en el agua de los vientos alisios, por plantaciones de aguacate, por cultivos intensivos, que van sobre zonas de alto deterioro, produciendo que el nivel sea menor. Porque nosotros tenemos más concesiones mineras que áreas protegidas. Pues la gente dice, aquí tenemos muchísimas áreas protegidas, 24.6%. Tenemos en este momento 29% del territorio bajo concesiones mineras. Y la ley que se aprobó recientemente de ordenamiento territorial declara que cualquier sitio en que yo tenga condiciones de exploración o de explotación pasa a ser terreno minero, y eso lo mete bajo un régimen especial que constituye probablemente la mayor amenaza, porque la minería, o sea, las concesiones mineras asumen derechos especiales sobre las aguas que ocurriesen o brotasen, y lo cito textualmente como dice la ley, y muchísimas de estas concesiones van detrás de tres, como la que han ocurrido en los casos costeros. Maestro, ¿y dónde estaban ustedes cuando peleando todos esos casos? Lo hemos peleado, lo hemos denunciado, pero, o sea, no. A mí, esa historia de dónde estaba el movimiento ambiental, si tú ahora mismo te creas y te buscas en la historia, verás dónde hemos estado en cada uno de los casos. Miranda, por ejemplo. Sí, pero Loma Miranda es uno. Pero ¿quién ha estado denunciando, enfrentando a Golquest? Quien te habla junto con la Comisión Ambiental de la Academia de la Vaca Mina ha visitado cada casa en el Valle de San Juan, hemos discutido cada sitio. Nuestros legisladores no han sido garantes. ¿Cómo es? Nuestros legisladores no han sido garantes. Los legisladores han sido cómplices. El Congreso, no se sientan mal si yo lo digo, pero el Congreso parecen a veces que son hasta medio corruptos en algunos casos, o que se dejan seducir más allá de argumentos técnicos. Ellos han sido garantes del derecho de los mineros a la explotación. Bueno, sí, y ojo, nosotros no somos enemigos de la minería, pero hay una irracionalidad, porque quiero volver, que esto se dice poco. Por ejemplo, los terrenos con los que Cisneros, que murió recientemente, adquirió Laguna Redonda y Limón, fueron originalmente, lo consiguió con una concesión, pero como la ley minera te dice que él puede solicitar la expropiación para pasarla y la declaratoria de utilidad pública, y es el único caso en que tú declaras utilidad pública para pasarlo a un régimen inmobiliario privado. Cuando Danilo Medina vetó la ley que aprobaba Loma Miranda Parque Nacional, decía que nosotros tendríamos que pagarle 343 millones de dólares por la propiedad del Pinito, que ellos le costaron 100 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el Estado firmó un convenio con la Confederación Dominico-Suiza que nos obligaba sobre ello y te quitaba soberanía. Tú utilizas la ley minera para apropiarte de territorio, como en Cumayasa, donde está en la zona turística de Cumayasa. Se obtuvo primero a partir de una concesión minera que luego se convirtió, bueno, como no se pudo hacer la minería, esto es terreno turístico y es una forma de robo inmobiliario, 1. 2, para ir detrás del agua.
Por ejemplo, en el caso de Loma Miranda no le interesaba el ferroníquel. 18 millones de libras de níquel, que era lo que decía la reserva. Para nosotros no iba a ser más de 2. Al precio de ese momento, que era de $8 la libra, nosotros se la calculábamos a 10, implicaba absolutamente nada, y no era verdad que iba a tener un peso, pero le servía a ellos para pelear en las bolsas internacionales y para ir sobre el agua, porque aquí se está peleando una ley de agua que pretende la privatización y pretende la capitalización de las cuencas, que ojalá la podamos discutir en otro momento, porque yo sé que Señor hoy no nos va a dar tiempo para todo, pero eso del agua es una amenaza. Porque me preguntaron cuál era lo peor. Lo peor de todo esto es que no hay una política de agua, no hay una política de cuenca, la política de ordenamiento, que era lo que esperábamos, va en dirección contraria. Estamos metidos en una campaña electoral. ¿Cuál de los partidos se ha referido al problema minero? ¿Cuál ha discutido el problema de si está o no de acuerdo con la privatización del agua, que es un tema central en la política? Pero el sector medio ambiente tiene que tratar de poner el tema sobre el tapete para que los candidatos los vean, porque así que está funcionando el sistema ahora, para que ellos lo asuman y hagan sus propuestas. Mira, lo hemos estado haciendo desde siempre. Incluso ahora la red socioambiental ha generado un documento con una serie de compromisos para que los partidos que están aspirando lo firmen, no con la idea de que la red social, miren, esto es lo que nosotros creemos que ustedes le tienen que presentar a la sociedad, que es lo que hemos estado planteando y discutiendo y debatiendo siempre. Ahora, estamos discutiendo unas elecciones municipales. El eje del municipalismo es el ordenamiento territorial. La ley de ordenamiento territorial le quitó soberanía a los municipios, le quitó una serie de prerrogativas. Y traslada, por ejemplo, turismo tiene capacidad de ordenar territorio, minería tiene capacidad de ordenar territorio y los municipios no. Entonces, lo cual es un contrasentido. Señores, no he oído a un solo candidato, ni siquiera los más doctos, discutir este tema. Maestro, vamos a extrapolarlo. Según su criterio, en el Distrito Nacional, que son las dos demarcaciones más importantes del país, y en Santo Domingo Este, ¿cuáles son los candidatos que usted entiende que tienen intenciones de preservar el medio ambiente? Distrito Nacional y Santo Domingo Este. No, ante esa pregunta le voy a decir lo siguiente. Todos los candidatos siempre dicen que tienen intenciones. Y absolutamente todos después no lo ejecutan y por lo general traicionan. A mí lo que me interesa es cómo va a organizarse la ciudadanía para que las promesas electorales de sea quien el que sea no se convierta después en un fraude. Porque prácticamente todos los gobernantes nuestros, todos los presidentes, la inmensa mayoría, si no la totalidad de los síndicos han traicionado la palabra que han empeñado con el voto, y eso los hace ilegítimos porque se supone que hay un contrato social a través del voto. Pero si no creemos en nadie, ¿cómo funciona la sociedad, maestro? ¿Cómo nos organizamos? La falta de fe es un pecado cuando ello es producto de quien no tiene dioses. Pero cuando la falta de fe ocurre, porque tú no puedes creer, como le gusta decir a algunos religiosos, en la palabra del hombre, sino en sus hechos, entonces yo creo que es una virtud. Yo pienso que nosotros tenemos que creer en los hechos. Y yo no lo voy a juzgar antes, cuando son candidatos. Quiero juzgarlo cuando ellos estén en ejercicio. Ahora, si juzgo las prácticas que hemos visto hasta ahora, son tristes todas. Señor Luis, los candidatos a alcalde de aquí de Santo Domingo Este, Dio Astacio y Luis Alberto, han expresado su preocupación por el medio ambiente y han hablado de la industrialización de la basura y de instalar una planta de reciclaje. ¿Considera usted esas propuestas viables? Mira, a nosotros nos tocó hacer un trabajo ambiental sobre Santo Domingo Este a raíz de un gran debate, que fue cuando se generó el debate con la zona de los Tres Ojos y la construcción de la terminal de autobuses. En ese momento yo dirigí la parte que tuvo que ver con la relación área verde habitante, con la calidad de aire a partir de 19 indicadores que estuvimos midiendo, y la verdad es que la situación ambiental de Santo Domingo Este era en ese momento bastante crítica. No, pero no creo que haya mejorado. No. Sí, pero yo no puedo hablar como yo no. Fíjate lo siguiente, yo te puedo hablar del momento en que nosotros medimos un parámetro como calidad de aire que te varía en la hora del día, de un día para otro, de una época del año para otro, y a partir entonces pequeños cambios
para mal o para bien, pueden agravar o mejorar, y por lo tanto referirte a un dato tomado ya hace unos años como si fuera un dato actual, pero nos sirve de indicador, me sirve de indicador, y eso es importante. Eso es lo que hace, yo coordino la Comisión Ambiental de la Bahía, nosotros lo que hacemos es medir, estudiar, y por lo general hablamos de números que estamos midiendo. ¿Qué ocurre? Que ciertamente no solo Santo Domingo Este, el problema de la basura, nosotros no tenemos una política de manejo de desperdicio, y muchas de las propuestas que parecen geniales son geniales porque yo las puedo cuadrar perfectamente en una mesa, pero articular. Le voy a poner un ejemplo. Cuando tú me hables de que tú vas a poner un sitio de procesamiento, lo primero que tú tienes que buscar es un lugar, y donde tú me buscas un lugar que no vaya a tener conflicto con la población del entorno, que está más cerca o más lejos, tú no lo vas a encontrar. Porque República Dominicana, en su ley de ordenamiento, y eso no lo resolvió la ley de ordenamiento, no te ordenó en función, a partir de la función específica de los espacios. Y con relación a los vertederos, solo definió las características que deberían tener los sitios donde ellos están. Pero la basura, tu primer problema de la basura es que te llegue clasificada, que tú la recojas clasificada y la conduzcas clasificada. Pero eso no va a ser ahí es que voy, porque eso es educar a una generación que va subiendo. Y eso te obliga a que tú tienes que trabajar sobre la base de la organización de la gente y la sociedad, y que tú tienes que empezar a trabajar en esquemas modulares, porque tú pudieras controlar eso, por ejemplo, para algunos sectores, sobre todo de lo más nuevo, porque lo más viejo, el problema tiene otra lógica. Es una ilusión lo que venden los políticos. Para mí es una ilusión, los he escuchado, de hecho me voy a reservar, algunos de ellos nos han pedido nuestra opinión, nosotros se la hemos dado, y te voy a decir lo mismo que le hemos dicho a ellos. Mientras ustedes lo que estén inventando, porque están detrás de los votos, porque la verdad a veces no te da tantos votos. Si ustedes no plantean y no discuten, ustedes están planteando desde ahora que serán un fraude. ¿Cuál es el gran problema? Que mi temor es que una cosa es que yo diga algo porque quiero ganarme los votos, que me escuchen porque sé que es lo que suena, y lo otro es que yo lo diga por lo que se siente. La gestión municipal es una gestión basada en la democracia participativa. Juan Pablo Duarte puso mucho más hincapié al fundar el Estado Dominicano en el poder municipal, y lo concibió como el principal poder, porque lo entendió, y voy a usar una palabra que cualquiera cree que es de ahora, lo entendió como el poder ciudadano real. A ese que aspiró Juan Pablo Duarte fue lo que se ha ido desmontando, porque prácticamente todos los gobiernos que hemos tenido, prácticamente todos los gobiernos han estado siempre muy a la derecha de Juan Pablo Duarte. Sí, pero por ejemplo, en Colombia se pudo. Colombia estaba en una situación de hay sitios en que se ha podido y se ha podido, y yo creo que aquí se puede, y yo creo que aquí se puede y se debe poder por una situación, porque cuando la situación es tan negativa, aunque siempre puede empeorar, la gente dice ya tocamos fondo, mentira, el fondo siempre estaba para abajo, o sea, aunque puede empeorar, estamos obligados a tomar decisiones y tomar medidas. Por ejemplo, la enorme concentración de población y de actividades económicas y la perspectiva. El municipio más grande de República Dominicana es Santo Domingo Este. Pero Santo Domingo Este no tiene, óigame, el ayuntamiento no lo ha completado turismo, no tiene un inventario de sus recursos. Nosotros terminamos, porque estamos rodeados por el Parque Nacional Humedales de Los Amas. El Parque Humedales de Los Amas tiene 7 rutas educativas y no hay una sola escuela de Santo Domingo Este que la utilice, porque tú tienes que encadenar el territorio que tú tienes con la actividad local y que la gente se siembre en el territorio. La gente no sabe la importancia de ese Carso, donde tú tienes los 32 lugares en que la gente se mete a bañarse aquí en la cueva, lo que son vistos y conocidos, y muchos que no son tan conocidos de otros. Tenemos una franja costera más impresionante que la de aquel lado, con menos problemas de contaminación, porque aunque aquí hay un emisor que contamina en parte, es Agua Gira, y la gente la ha empezado a utilizar para irse a tomar su cervecita y coger su fresco de noche allí, pero todavía no está incorporado en el imaginario. Una pregunta para finalizar, es que el gobierno lo ha tomado en cuenta a los ambientalistas para el cierre técnico de Duquesa.
Sí, en el sentido de escucharnos, de invitarnos a reuniones, de escuchar las recomendaciones y después hacer lo que le da la gana. En el sentido, mira, la Academia de Ciencia organizó un gran evento cuyo objetivo era discutir las soluciones alternativas a Duquesa, y que concluyó con una propuesta integral muy completa que implicaba solución no solamente para el distrito, sino para el Gran Santo Domingo, incluyendo Santo Domingo Este, con una propuesta no solamente de gestión, procesamiento, aprovechamiento de residuos, sino evitar el elemento central de la propuesta que hay, porque el cierre se estaba planteando simplemente en sepultar Duquesa. Sepultar Duquesa implicaba mantener el problema de los lixiviados por lo menos por 80, 90 años más y de manera creciente, o sea, no implicaba necesariamente una solución a uno de los problemas centrales. Te iba a resolver el humo, explíquele lo lixiviado a la audiencia. La gente llama lixiviar a cuando líquidos empiezan a sudar de un asunto que se está pudriendo. Todo el que ha tenido un pedazo de carne podrido tiene una cosa, ve que sale un líquido que hiede muchísimo. Pues esos lixiviados también salen desde los basureros y contienen una enorme cantidad de sustancias dañinas. La gente a lo que más miedo le tiene es a los virus, a las bacterias, a los contaminantes biológicos, pero lo peor de estos lixiviados son los componentes químicos que llevan, y que ellos llegan a las aguas y te envenenan el agua del mar, de los ríos, te envenenan el mar y te contaminan los acuíferos y tienen un impacto enorme. La sociedad sobre desconoce la salud y la realmente, desconoce todo eso. Lo desconoce. El gran problema de la sociedad dominicana es que sus grandes problemas los desconoce. Estamos en Santo Domingo Este. Todo el mundo está aquí pasmado con que la basura y que se la no la basura. Y yo, cada vez que miro a una gente de Santo Domingo Este, le digo, ¿y ustedes están pensando en la basura sólida que está arriba? ¿Qué estamos pensando de las aguas servidas en Santo Domingo Este? ¿Dónde están las plantas de tratamiento? ¿Dónde las recogen? ¿Por dónde están los sistemas locales? ¿Hacia dónde van? Una parte de la que está Algunos candidatos han hablado de que instalarán plantas de tratamiento. Tenemos el espacio en Santo Domingo Este, porque aquí el crecimiento que se puede dar es vertical, porque ya todo está poblado. Santo Domingo Este está obligado a construir plantas de tratamiento. No hay pero hay los espacios. Sí, hay mecanismos, sí, y tiene que buscarlo. Eso implica ampliar algunas que estaban prediseñadas, obligar a otras, y te ha obligado a tomar algo que tiene un costo que ningún síndico puede abordar por sí mismo, porque es un problema más grave de Estado, que es el manejo general de las aguas residuales y de los lodos cloacales que se generan en Santo Domingo Este, que son un problema serio, no discutido, sobre lo cual tú le preguntas a los candidatos a síndicos y ellos con una sonrisa te dicen, vamos a hacer una planta de trabajo, lo vamos a tocar, lo estamos tomando con mucha calidad, pero si a ti te gustaría ver los proyectos, no lo tienes. Vamos a confiar en que la próxima autoridad, cuando tú te reúnes y que con el equipo técnico lo que tienes es un grupo de gente que sirve para vocear mucho y para trazar una estrategia y para saber la vecina de tal por quién vota y así usted no va a resolver ese problema. Mire, Luis, últimamente se ha hablado mucho del proyecto de Cabo Rojo en Pedernales. Es un desarrollo turístico, se han construido muchísimos hoteles y eso significa un gran impacto para la economía del sur, especialmente en el sector turístico. Pero y usted como biólogo, ¿no afecta a la biodiversidad, no afecta a la madre naturaleza? Mira, me gusta la pregunta, dos correcciones. No se han construido muchísimos hoteles. No. Se ha hablado de que se van a construir. Muchísimos pero está hoteles. Bueno, sí. Eso es lo primero. Pero sí se han construido. Lo segundo es que el gran debate alrededor del desarrollo del sur provino alrededor de aquel asentamiento que hizo el doctor Balaguer, que implicó el inicio de tratar de robarse Bahía de las Águilas y ese contexto, y un debate que ya el país conoce. Desde ese entonces, el movimiento ambiental, específicamente la Academia de Ciencia y la Comisión Ambiental de la UAS, y luego el Grupo Aragua, y después de generamos una propuesta de desarrollo integral de la zona, en la cual un desarrollo turístico estuviera articulado, primero a proteger los recursos, segundo a la diversificación de objetos, tercero, pero que debía ser lo primero, a la incorporación de la población local vía, por ejemplo, desarrollo de la pesquería, modernización de la agricultura, formación de los cuadros, y luego que cada una de las obras impactara lo menos posible o impactara solo positivamente al medio ambiente. Fíjate el pleito que tuvo el movimiento ambiental cuando se diseñó el muelle de crucero.
que planteamos, no, va a destruir los corales. Y salió muchísima gente de no, que pero no sí afecta, el proyecto de Cabo Rojo afecta. Claro que afecta. Y cuando la compañía hace la evaluación, nos da la razón, modifica el diseño para impactar menos. Claro que sigue impactando. Pero maestro, sí. No, para finalizar, usted no nos ha dicho cuál ha sido el presidente que más ha protegido el medio ambiente. Nosotros necesitamos... ¿Y si este gobierno ha hecho algo? Yo pienso que la mayor protección del medio ambiente la ha encarado una ciudadanía que ha sido contestataria, que salió a reclamar, por ejemplo, ahora, a moverse contra que una presa de cola se colocara en el Osama, o que ha reclamado plan de tratamiento, o que ha enfrentado las granceras. Y creo que de una u otra manera cada gobierno ha logrado administrar en función de los intereses que lo controlan. Muchas veces hacen esta pregunta con la idea de que uno diga, mira, el que más área protegida estableció fue Balaguer, y ciertamente el decreto 233 y el 209 casi sentaron las bases del SINAP. Pero yo creo que cada gobierno ha hecho su aporte positivo. ¿Cuáles son los intereses que controlan es duro para un izquierdista reconocerle a Balaguer? No, para mí no es duro. Yo te digo lo siguiente. Ciertamente el SINAP, el Sistema Nacional de Área Protegida, es hijo de Balaguer, y es verdad que Balaguer contribuyó en ese sentido. De hecho, él creó la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, que fue, digamos, precursora de lo que hoy es el ministerio. Pero así mismo, sí le reconoce. Sí, le reconozco esto, pero también le reconozco así mismo que permaneció vivo toda una serie de grandes intereses que él de alguna manera protegió también en esta zona. Porque es verdad, por ejemplo, que él emitió, por ejemplo, la ley del latifundio, que tiene mucho que ver no solamente con justicia social, sino también con medio ambiente. La realidad es que no la aplicó nunca. Bueno, estos son temas complejos, pero ya no tenemos tiempo para seguir debatiéndolos. Quizás en otra oportunidad. Agradecemos a Luis Carvajal, ambientalista, por habernos acompañado hoy. De verdad, muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado. No, gracias. Yo espero que me inviten otra vez, porque yo creo que muchos de los temas los tocamos apenas tangencialmente. Sí, en otra ocasión. Que veo que es interesante poder discutir ambientalmente a Santo Domingo Este, ver el inventario de problemas visto un poco desde fuera, porque el trabajo que hicimos en la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UA no estaba vinculado a los intereses locales. Ya llegará esa oportunidad. Ni tiene que ver nada con las coyunturas que se viven, como la electoral o los pleitos y los intereses locales, que hay muchos. Bien, muchísimas gracias, señor Luis, y a ustedes, gracias por su fiel sintonía. Recuerden que estamos en vivo y continuaremos en vivo en unos minutos. No se vayan, que despedimos a Luis Carvajal, pero regresamos con otro invitado.